Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de protagonistas. Hoy tenemos como invitado a Mr. Deportes, amigo de mucho tiempo, colega muy cotizado en el medio. ¿Así? Sí, señor, nos referimos a Fran Camilo. Bienvenido, Fran. Gracias, gracias. Yo me siento orgulloso de que me digan protagonista del deporte, ¿verdad? Porque yo lo que soy es un obrero hace 35 años de estos medios. Pero gracias, Mario. Aquí estamos a tu orden. Bien. Fran, vamos a hablar de tus inicios, cómo te inicias en el deporte. O primero vamos a hablar, ¿tú practicabas algún deporte? ¿De dónde eres nativo? ¿De aquí de la capital? Sí, residencial Atala. Eso es un residencial que está frente a la Cervecería Nacional Dominicana. Valga la cuña, que espero que llegue por aquí también, ¿verdad? Ojalá. Y ahí nosotros nos criamos con una cancha que construyen en nuestra infancia. Comenzamos a tener contacto, el enamoramiento del baloncesto. Me llevan unos vecinos, Julio de Wind, Gustavo de Wind, Ricardo de Wind. Paradójicamente ninguno de ellos jugaba. Una cancha famosa, esa cancha de Atala. De la Tala. De ahí ha salido mucha gente conocida, sí. Y uno de los primeros que nos vio jugar sin saber absolutamente nada, pero con tamaño, fue Ricardo Duluc, hermano de Johnny Duluc, que son de los Duluc de la Tala, de los reconocidos por San Lázaro, pero realmente son de nuestro sector, de donde nacimos y nos criamos. Entonces, allí le tomamos amor al baloncesto, pero no porque tuviéramos el talento, ni a nosotros lo que gustaba era, como todo dominicano, la pelota. Y lo que hacíamos era tratar de jugar pelota. Fuimos parte de las pequeñas ligas, las ligas infantiles de la Liga Centro, donde jugaba Ramón Hipólito Mejía, donde jugó Hipólito Mejía con mi papá Francisco Camilo, y lo que hacíamos era jugar pelota. Jugaban softball ellos. Ellos jugaban softball y nosotros teníamos las pequeñas ligas, las ligas infantiles, sí. Los viernes. Alvin Valdés estaba allí también, que ha pasado por la crónica. Y nosotros al comenzar la cancha, al hacerse la cancha de la Tala y nos llevan, vimos como que abusábamos, porque cogíamos fácil la pelota, no metíamos ni un coco. Pero, o sea, los rebotes, tú eras sí, rebotero. Los rebotes, pero por el tamaño, porque ya a los 10, 11 años yo rebasaba al extremo, que eso me marcó la vida. Quien nos enseña a jugar es una figura no muy conocida en los medios, pero sí muy querida en el Atala, llamado Arnulfo Brito, mi querido Brito, mi entrenador, donde quiera que esté. Nos enseña y nos inscriben en un un distrital, en un torneo del distrito que comandaba la familia Ortiz, Pastor Ortiz. ¿Qué categoría? Yo tenía 10 años, supongo que pues mini baloncesto. Era mini baloncesto. Yo la verdad es que no dominé en ese momento los nombres. Y nos llevan al distrital, que era aquí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, manillados por Pastor Ortiz, por José Ortiz, su hermano. Estaba la familia Ortiz, que son los que siempre se han mantenido más de frente en el desarrollo y el cuidado del baloncesto en el Atala. Y a mí me llamaron aparte. Y ellos me lo habían advertido por el tamaño. Como que está pasado. Hágame el favor, muchachito, venga acá. Entonces te hacían un cuestionario aparte. ¿Cómo usted se llama? ¿Dónde que usted vive? ¿Qué número es su casa? ¿Cómo se llama la calle? Y yo no entendía lo que estaba pasando. Y era precisamente porque me veían como muy alto enfrente de los demás. Pero por ahí arrancamos con el amor al baloncesto. Por ahí comenzamos a ver baloncesto, a conocer baloncesto. Y lo que nos enamoró más fue aquella rivalidad de aquella época, que hoy en día es una rivalidad clásica. Boston Lakers, el Boston de Larry Bird, el Lakers de Magic Johnson. O sea que así te iniciaste amando el baloncesto. Correcto. Y jugando de pequeño. Jugando. ¿Y béisbol no jugaste? Nunca jugué béisbol con intención de firmas, nunca jugué. Porque yo era muy haragán para hacer ejercicio. Al extremo, yo tengo que reconocerlo. Al extremo de que el Atala queda muy cerca del Mirador Sur. Sí. Y parte de los entrenamientos era subir escaleras. Vámonos para el Mirador, vamos a subir escaleras, vamos a correr, cuénteme 5 para el y devuélvase. O sea, era diferencia de darle 15 vueltas a la cancha. Y yo decía a mis compañeros, pero yo lo que quiero jugar basquetbol, ¿por qué me traen para acá? Porque no entendía la necesidad de preparar el cuerpo, porque era como una diversión para mí. O sea, nunca fue ni para el baloncesto ni para la pelota algo como que lo veía como buscando ser profesional. Pero sí le agradezco muchísimo todo lo que aprendí, sobre todo el trabajo
el valor del trabajo en equipo, jugando baloncesto, al propio Brito, a Nolfo Brito que mencioné, ni hablar de Pastor Ortiz, que todavía está allí en la cancha de Atala. Hace poco tuvimos una actividad en la cancha de Atala y me gustó muchísimo ver cómo aquella cancha se maneja, y como tú dices, una cancha muy famosa que lleva la tarja del nombre de un compañero de nosotros, Marlon Lambert, que Dios lo tenga en gloria, porque jugando ahí, 21, jugando fuera de un torneo profesional, incestó un canasto de 3 para ganar un partido y se emocionó tanto que se fue de bruces y era un infarto que le estaba dando, y allí se nos quedó Marlon. Qué pena. ¿Hasta qué edad jugaste? Yo diría que hasta los 40 años. Con tranquilidad. O sea, tú seguías Yo seguí jugando toda la vida. Todo el tiempo. Pero jugando ya con 40, brinqué, yo soy izquierdo, alguien me defendió la derecha y saqué muy bien la izquierda para un tiro de media distancia, y esa persona al no alcanzarme cayó primero que yo, entonces mi pie derecho cayó encima del pie de él y se dobló el tobillo. Para mí una torcedura de tobillo era algo normal. En los torneos del sector, de Residencial Atala, se me doblaba un tobillo a cada rato, yo ponía el pie 2 días encima, ni siquiera iba al médico. Y a los 2 días me amarraba una liga y para la cancha otra vez. Calentaba y ya no sentía el dolor. Pero a los 40 me tomó 3 meses enderezar el pie. Y fíjate cómo son las cosas de la vida. Que andando con un zapato y una chancleta, un zapato de... que me encuentro con un inmortal, con Leandro La Cruz, un inmortal del béisbol, del baloncesto dominicano, y Leandro me dice, oh Frank, ¿y qué te pasó? Y le hago la historia, pisé a uno jugando, dice que ya el baloncesto no es para ti. ¿Qué edad tú tienes? Yo 40. No, ya tú eres un viejo para el basquetbol. Yo, Leandro, pero tú eres un inmortal de baloncesto, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Yo lo que juego es tenis, porque en el tenis yo no me choco con nadie, corro hasta donde quiera. Y Leandro es que me abre la mente, me dice que ya yo no tengo edad para jugar baloncesto, Leandro de la Cruz. Y arranqué entonces a jugar tenis. Y he practicado tenis, he practicado golf, he practicado fútbol, he practicado un montón de deportes, pero el mío de raíz es el baloncesto de toda la vida. ¿Y cómo en la crónica te inicias? Bueno. ¿Tú eres periodista? ¿Estudiaste comunicación? Estudié comunicación, pero lo estudié, yo no terminé la carrera, tengo que reconocerlo, porque en mi casa llegó un momento en que hacía falta una entrada económica y yo tuve que optar por una cosa o por la otra, pero esa es otra parte de la historia. Yo conocí a Odalis Santiago, que a la sazón tenía unos amores con la que hoy es su esposa de toda la vida, y ella a su vez hermana de una compañera mía del colegio, de Daisy Pérez Caminero. Cuando los conozco, le digo a Daisy, pero eso yo lo veo siempre en televisión, ya yo había hecho cursos de locución, yo privaba como en Habla Bonito y no sé qué cosa, y era el vocero de la promoción del colegio. Y allí Odalis me dice, pero ¿te interesa? Odalis Santiago, digo yo, sí me gustaría ver cómo hacen los programas, y me lleva a Páginas Deportivas, que era un programa que había los sábados en Color Visión, de 12 del día a 7 de la noche. 7 horas que había que llenar con baloncesto, con béisbol, con deporte, hasta con clavado se llenaba. O sea, todos los deportes que el productor y dueño del programa, Eliseo Alba, podía llevar allí, lo llevaba, y obviamente necesitaba gente que supiera. Ahí comenzó Marlon Lambert, ahí comenzó Juan José Rodríguez, el propio Odalis Santiago, pero ellos llegaron sobre la base de ganar los concursos. Todas las semanas se hacían concursos en el programa y ellos eran los mismos ganadores de siempre, hasta que Eliseo le dice un día, miren, no me llamen más y vengan para acá. Y los pone a trabajar. Y entonces, en mi caso, Odalis me lleva como el muchachito curioso que iba a ver cómo se hace televisión. Y así comienzo a visitar, y visito, y no sé ya cuántas veces había ido. Yo creo que tenía más de un año yendo ya todos los sábados. Era como una costumbre mía. Mis colegios eran de lunes a viernes y Páginas Deportivas los sábados. Y un día Eliseo Alba le dice a Odalis Santiago delante de mí, ¿tú no conoces a alguien que sepa de baloncesto que pueda ayudarnos en el canal 10 de Telecable? Y Odalis le dice, pero Fran viene toda la semana, Fran Camilo es el hombre tuyo. Y él me mira y me dice, Fran, pero es verdad, tú sabes de basquetbol, ¿te gusta? Yo, pues, claro, yo lo veía como un hobby, ahora voy a salir en televisión, cuando yo era un estudiante del colegio todavía. ¿Qué edad tenías, Fran? 17 años, 16, 17 años. Pues comenzaste joven. Muy jovencito, que era parte de lo que me decía Odalis Santiago, tú vas a comenzar más joven que yo, pero yo no lo entendía, porque para mí aquello era un hobby. Para mí era un hobby a la altura de que los profesores en el colegio, había el profesor Rafael Pérez Pipío, el profesor de química, también apellido Pérez, le decíamos, los apodos son una cosa seria, le decíamos Papito el Lobo, no me preguntes por qué.
El profesor Pérez me dice un día, ya, tú estás ganando cuarto, tú ahorita ni estudias en la universidad. Y yo le dije, no, profesor, eso yo lo hago de hobby, a mí porque me gusta. Pero era el lujo de salgo en televisión hablando de Pero baloncesto. te estaban pagando. No, realmente no ganaba dinero. Era el estudiante, era el muchacho curioso. Me llevaron a Telecable, al canal 10, que para la razón era el canal deportivo del país, un canal de un circuito cerrado. Y ahí comienzo a hacer juegos de baloncesto colegial, juegos de baloncesto, por mi pasión simplemente de conocer a Larry Bird y a Magic Johnson. Bien, vamos a la pausa, Frank, y continuamos con esta historia tan interesante. Adelante. Frank, entonces a los 17 años comenzaste antes que yo comencé a los 18. Pero tú te has destacado más que yo. Bueno, en cierto modo, pero tú eres un hombre también famoso en los medios de comunicación. Por lo pronto soy conocido. Muy conocido y muy talentoso. Yo creo que famosos son aquellos que no pueden pedir un fiado en el colmado todavía. Y yo puedo hacerlo. Y me fíen. Sí, es así. Página Deportiva, 1986. Ese es el inicio donde comienza lo que para mí, reitero, era como un hobby. Como hablamos los muchachos en esa época, yo me lo estaba bufeando. Yo me la estoy comiendo. Hasta que llegamos a un punto, ya año 88 salgo del programa. Y año 89 conozco a Juan Lamour, que era el director de Raintel, Canal 7, sí, en aquel entonces. Y Lamour me invita a conocer hacer televisión de verdad. Por ahí pasé por diferentes posiciones. Hay gente que entiende que yo era un editor de televisión que salió a ser cronista deportivo, pero mi primera experiencia es la crónica deportiva y mi amor de siempre, de toda la vida. Y en Raintel yo hice de todo. Trabajé de edición, me enseñó Mickey Bretón, que Dios lo tenga en gloria, a editar, Saleta, si mal no recuerdo, Juan José Saleta, el nombre de uno de los que también nos ayudó. Cornelia Margarita me ve un día haciendo algo y me dice, pero si tú editas, te voy a pagar para que me hagas la promoción semanal del programa con Danilo Taveras, que era un actor que hacía el personaje de Prometeo. ¿Eso fue Cornelia? Cornelia Margarita, que tenía el programa Somos Así y Así Somos, y ella hacía unas promociones y es la primera persona que comienza a pagarme allí. No la primera vez que yo ganaba dinero, porque en el Atala, antes de pasar a los medios, ya el Colegio Infantil Atala me había contratado. Doña Olga Calero, Dios me la tenga en gloria, madre del ingeniero Rafael Villalona Calero, que todos conocemos por la Federación de Golf, es la primera persona que me dice, pero lo que tú haces con los muchachitos ahí, tú lo puedes hacer en el colegio como profesor de deportes. Y yo a ella no me atreví a decirle que no, porque mi pasión era enseñar a los muchachos, pero yo lo hacía como un amor, no por compromisos. Nunca se me va a olvidar que una vez el padre de uno de los muchachos, que nunca le gustó el baloncesto, le tomó amor por mí, porque yo lo ponía a tirar, yo le enseñaba, no, mira, es un tiro de arco, tú tienes que tratar. Y el papá se presentó en mi casa y me dijo, ¿cuánto tú cobras? Yo te quiero pagar. Y yo no le acepté el dinero. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué? Después que él se fue, dice mi mamá, ¿pero por qué tú no quisiste aceptar el dinero? Y yo le dije, porque ya es un compromiso. Y yo lo que tenía eran como 14 años. Ya es un compromiso, si yo le cobro ya tengo una obligación. Y yo lo estoy haciendo por diversión. Y efectivamente, pero cuando doña Olga viene a mi vida, dice doña Olga, yo te voy a pagar. Ya yo no me atreví a decirle que no, era la señora respetada, directora del principal colegio, aunque habían dos, Letras y Ciencias, de la mamá de Marlon Lembert también y de don Vinicio. Estaba allí en el Atala. Y ya con doña Olga yo comencé a conocer lo que era ganar algo de dinero. Volviendo al punto del técnico en televisión, se da la coincidencia de que estando ya en el canal, Roberto Salcedo, en Raintel, Roberto Salcedo se muda de Raintel con sus 7x7 Roberto, que era 7 horas con el canal 7, a Teleantillas, a hacer 7x7 Roberto, con las 7 horas, y entonces pasaba a hacer la explicación, las 7 letras del nombre, y me compra, me dice, ¿cuánto tú ganas? Entonces yo le digo, mira, a mí Cornelia Margarita ya me paga algo, Cecilia García me da una dietica, Magda Florencio y Carlos Batista con su día a día, yo le estoy produciendo, me da, ¿cuánto tú? Y yo le dije, son tantos, y me reunió todo en un solo sueldo y yo me voy con él para Teleantillas, siendo técnico todavía, y allí conozco a Miguel Ángel Ángeles,
que ya tenía Acción Deportiva y Fantasía Deportiva, y es Miguel que me dice, pero ven acá, ¿y tú no eres el que hacía baloncesto en Páginas Deportivas? ¿Y por qué tú lo dejaste? Y yo le hago toda la historia. No, Fran, tú tienes que volver, ven, yo quiero que tú me ayudes aquí, el programa de lunes a viernes a las 2. Y ahí retomo mi carrera de cronista deportivo. Y recuerdo, nunca se me olvida, que Nano Boden, Dios me lo tenga en gloria, fue un día al programa, yo le dije, ¿qué yo tengo que hacer para ser miembro del ACD? Y él me dijo, tener 5 años ininterrumpidos trabajando. Y fue como que me desarmaron. Pero yo no estoy ininterrumpido, porque yo empecé allí, lo solté para venir para acá. Y después Nano mismo me dijo, no, Fran, eso se quitó, tú puedes ser miembro. Y es Nano, Jorge Torres que está ahí también, y Nano los que me llevan a la CD después. Y yo entro a la CD con ellos en el primer periodo que fue Jorge Torres presidente. Pero volviendo al tema de mi carrera, ya en páginas, en Acción Deportiva, hacíamos Acción Deportiva, Fantasía Deportiva, ya vuelvo a retomar mi carrera. En el año 95 abren Televida. Josefina Navarro, que es la directora en el canal en ese momento, me dice, necesito aquí una gente que sepa de deporte para el noticiero, y yo me voy con ella. Después que ya había salido de Programarte, pero duré esos 4 años, duré desde el año 91 hasta el 95 con Roberto Salcedo, a quien le agradezco muchísimo, a él, a su hermano Carlos Salcedo, que fue realmente quien me llevó, muy amigo de un primo, un hermano mío, de Luis Omar Polanco. Y sobre esa base ya como que se retomó una carrera que toma fuerzas en el año 95 como editor deportivo de Televida, y luego en el año 98 cuando la misma Josefina Navarro se va y vuelve a tratar de armar su grupo, y ella me trae a CDN como editor deportivo, primer editor deportivo que tenía CDN que ya hacía deportes con Don Tuto Mota y con Tony Piña Cámpora. Pero ellos hacían deportes, yo le llamaba en aquel entonces deportes silvestres, como que no había un armazón para noticieros, y ellos tienen sus programas muy buenos, programas en radio, cápsulas y demás, pero no había una estructura, que es lo que me toca armar, y hasta el sol de hoy he estado trabajando en esa dirección. O sea, fue en el 98 que entraste aquí. Que entré a CDN, sí, CDN. pero ahí duré 2 años nada más, porque luego llega Fernando. Bueno, CDN es radio. Y televisión. Y televisión. Correcto. Me acuerdo como ahora que el primer año que tuvimos en CDN, el boom fue tal del canal que fue alguien de la ACD y me dijo, tú eres el cronista del año. Yo le dije, pero yo ni miembro soy de la ACD. Ah, no, pero ve, inscríbete ahora corriendo porque el cronista del año eres tú. Y a mí me llenó tanto de satisfacción aquello que yo dije, pues entonces el trabajo está llegando. Pero no fui a la ACD en ese momento porque entendía que se iba a ver como que yo iba detrás de un premio. Sí. Y con mi educación, como me he enseñado, yo trato de mantenerme, como te decía, gracias por hacerme sentir un protagonista, pero la realidad es que yo me siento un obrero, yo siento que tengo que trabajar para que esto continúe y que las nuevas generaciones que vienen subiendo tengan un ejemplo y tengan también la oportunidad. Perfecto, o sea, ¿qué tiempo tuviste como editor deportivo de CDN? Desde el 98 al año 2000. Después llegó Fernando Hasbún, hizo unos cambios y de buenas a primeras me dice que ya yo no voy a estar. Me dicen un viernes que ya yo no voy a estar. Se estaba preparando Diario Libre en Antena, que era lo que hoy en día se conoce como El Periódico, un proyecto televisivo de Editora AA, que hacía la revista Hora, que hacía diferentes medios impresos. Y yo llamo a Zaira del Monte, una amiga, digo, Zaira, ya yo no estoy en CDN, pero tú me dijiste que tú estabas ahí. No, arranca para acá, tú empiezas aquí el lunes. Terminé un viernes del año 2000 en CDN y el lunes ya yo estaba en el Canal 7. Qué bien. Vamos a otra pausa, Frank, y regresamos en breve. Entonces, cambias de nuevo, te vas de CDN. Así es. Ahí se quedó Johnny Trujillo, que vino a trabajar conmigo. Él vino como el asistente, que necesitamos otra persona, y apenas éramos 2 para todos, radio y televisión. Y después se quedó él. Se quedó Johnny. Entonces te vas a Diario Libre Digital. Diario Libre AM se llamaba. Era un programa que hacía en las mañanas Yolanda Martínez, sí, y
Tejada, Dios mío, Adriano Miguel Tejada, Adriano Miguel. que era el director no del periódico, no, del programa y de la redacción. El director del periódico era Aníbal de Castro, cuando iba a salir. Entonces Adriano y Yolanda me daban el tiempo de los deportes para televisión nada más, a las 6 de la mañana del programa, o 6 a 8 era un matutino, y el noticiero de la noche, cuyo ¿Y locutor, qué canal era? Canal 7. Canal 7. Y el locutor del Anchor de la noche era Bernardo Prat, que Dios lo tenga en gloria también. Así es. Entonces, me tocaba ser de editor deportivo. Un día Bernardo no llegó, no recuerdo por qué. Me pusieron a mí a leer el prompter, a leer el noticiero. Y a mí me fascinó la experiencia. Yo decía, yo quiero hacer eso, tía, siempre. Pero no me atreví a hacer el crossover. Ahora, sí, en el programa de la mañana, en algunos momentos me tocó hacer incluso entrevistas políticas. Y nunca se me va a olvidar el momento en que me llama Ramón Carmona, el camarógrafo, que era de los que íbamos a Páginas Deportivas 10 años antes. Y me dice, Frank, no te metes en eso. Tú estás haciendo opinión política ya. Ese no eres tú. Y yo le hice caso. Digo, y mira, es verdad, sabrá Dios lo que me perdí, porque mira por dónde anda José Luis Mendoza en la Z. Ya la gente ni se acuerda que era de deporte. Pero, y Francisco también, ¿cómo se llama Francisco en Santiago? Era de deportes. Francisco Vicente. No, Dios mío, él ahora tiene el programa de variedad, se me escapa el nombre. Él empezó con los deportes también. Perdóname que no recuerdo el nombre, ya me acordaré. Pero volviendo al tema, Diario Libre AM y Diario Libre El Noticiero son los que relanzan una vez más mi carrera, o se mantiene ese empujón que ya había recibido en CDN. Y ahí en Diario Libre AM, cuando me presentaba Yolanda Martínez, ahora vamos a hablar con Mr. Deportes, es que a mí se me ocurre de hacer una revista, hacer algo. Yo le decía, mira, te voy a robar el nombre, eso es tuyo, yo te bauticé con ese tu nombre. Y es Yolanda Martínez que comienza a llamarme Mr. Deportes. Y yo le decía, no seas así, que se va a sentir celoso mucha gente que sabe más que yo de deporte. Esa es usted, yo te presento como me dé la gana, me dijo Yolanda, muy ella. Y cuando saco la revista después, que llega, en el 2003, antes de eso, también. No, antes de eso, yo estuve ahí desde el 2000 al 2002, sí, cuando comienzan a preparar RNN para hacer la competencia de CDN. Sí. Charles Mariotti estaba ahí involucrado, y Charles que me llama y me dice, Fran, tú eres el editor deportivo nuestro. Y Charles, mira, yo estoy muy bien aquí, yo no quiero ir para allá, ¿cuánto tú ganas? Y volvemos con el tema de la ley de la oferta. Y me hizo unas propuestas indecentes, que yo terminé aceptando irme y dejar lo que yo tenía como bueno y válido. Pero ¿qué resulta? Allí estuvimos del año 2002 y en el 2003 viene la crisis de Baninter. Y como decimos en casa, todo se derrumbó. Nos fuimos a pique. Ahí hubo que buscársela otra vez. Pero nos fuimos porque yo estaba en el barco. También. Y don Mickey Mena, el Señor nos los tenga en gloria, también estaba allí. De hecho, la única vez que yo vi a don Mickey incómodo fue una vez que se hizo una reunión interna con Charlie Mariotti y todas las cosas de deporte me las preguntaban a mí. Pero el encargado del proyecto de deportes era él. Era él, sí. Ellos tenían incluso un canal deportivo pensado. Hubiese sido el primer canal deportivo de la República Dominicana, en la infraestructura donde está hoy en día el canal 33, sí, el supercanal. Y yo recuerdo que don Mickey un día se paró y se fue incómodo. Y me llamó la atención. Y yo, don Mickey, yo no tengo la culpa. ¿Pero qué tú tienes que decir que no eres tú el encargado? Tú tienes que... Y yo hasta una carta le escribí a don Mickey, excusándome, pidiéndole perdón porque no era mi intención. Pero él tenía razón. Yo tenía que decir que no era yo, que el encargado de todo el proyecto, que yo era encargado de una parte, que era un programa, ni siquiera los noticieros, que íbamos a tener, donde me pusieron al lado de Ibelka Ulerio. Ibelka Ulerio y yo haciendo un programa de deportes. Ibelka nunca en su vida había trabajado de deportes, pero tenía la facilidad con los productores, con Pedro José Medina, Ciro y conmigo, de ayudarla. Entonces, siguiendo así el corre, Charlie Mariotti nos conocía porque cuando yo estuve en el 7, no solamente hicimos Diario Libre, sino que también hacíamos un programa que se llamaba Antena 7, Deportes Antena 7. Deportes en Antena, con unos sacos rojos. Ahí estaba José Alberto Ortiz, Carlos Almanzar y Frank Camilo, haciendo un programa sabatino. Ahí comenzó María Eugenia Payán, que después termina yéndose cuando llega los Juegos Panamericanos. Prima mía. Bueno, pues María Eugenia termina yéndose a Estados Unidos y todavía vive. Sí, está allá. Por allá. Empezó con deportes como una sustituta, pero hoy en día trabaja en la noticia dura, la noticia central. Sí, sí. Y creo que se fue ya de Florida incluso, que está más al centro, por Texas, por allá.
yo perdí un poco el contacto con ella. Pero toda esta relación, ir conociendo tanta gente, tener tantas oportunidades, es lo que va haciendo el nombre de Frank Camilo. Entonces, en el 2003 me atrevo a aparecerme a don Teo Veras y decirle: don Teo, ya trabajando en el 7, le daban a él servicio de informaciones para sus programas, y una de las informaciones eran deportes. Entonces había una relación, ya había una referencia. Y llego donde don Teo, usted no tiene deportes en el matutino, y por ahí vienen los Juegos Panamericanos, Santo Domingo 2003, usted no puede darse el lujo, en un programa como el matutino suyo, de no tener deportes. Y don Teo me dice: es verdad, háblate con Bonilla para ver cuánto te puede pagar y vamos a hacer ese mes. Nunca se me olvidará que entré el primer lunes del mes de agosto del año 2003 a hacer deportes por los Juegos Panamericanos, y salí de allí en el 2014. No me soltaron más, ni yo quería soltarlo. Y salgo en el 2014 porque ya en el 2013 tenía esta responsabilidad de director de lo que en ese momento se llamó CDN Sport Max, y él me decía: Fran, ya tú eres un jefe. Fran, mira que tú viajas en avión privado. Tú tienes que dejar esto. Cuando tú vayas a soltar esto, dame una gente que sea de la confianza nuestra. Y efectivamente yo me acordé que él trabajaba con Carlos Almanzar, una revista de telecable que hacían, y El Jevito, y que habla muy bien en inglés. Y un día le digo: don Teo, Carlos Almanzar me está haciendo en el canal los Juegos Olímpicos de Sochi en febrero del 2014. Si usted quiere una gente de su confianza, ¿le parece bien, Carlos? Me dice: pero tú pensaste de verdad dejar el... No, pero... Bueno, sí, me gustaría. Y es la esposa que me dice: tú sabes que Teo Vera es demasiado perfeccionista. Lo que él no soporta no es que tú seas jefe o no. Lo que él no soporta es que tú te vas pidiendo un permiso un día, que tú vas y lo dejas grabado otro día. Y hacíamos una combinación. Hacíamos en ese momento revista deportiva aquí en el 37. Y aquí venía yo en vivo y le dejaba a él los deportes grabados, que iba ya a las 5:30 de la mañana y lo grababa. Y él me decía siempre: dime cómo tú comienzas. Y él hacía entender a la gente que yo estaba en vivo también. Yo le decía: oh sí, yo empiezo, gracias don Teo, vamos a hablar entonces del baloncesto de la NBA. Y don Teo sabía, ya lo apuntaba, y cuando él presentaba, él en vivo, decía: ay, aquí está ya Frank Camilo. Fran, tú tienes que hablarme del baloncesto de la NBA. Oh, sí, tiraba la grabación. Sí, gracias don Teo, vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Y la gente decía: pero está en vivo. Pero yo lo estoy viendo en televisión también. ¿Y cómo se da el caso? No sabían dónde era, y no era más que la maestría de don Teo que hacía posible esa magia. Entonces, Carlos Almanzar te sustituye en el programa, en el matutino de Teo Veras. Donde todavía está, gracias a Dios. Sí, pero sí. Él sabe que está ahí con una condición. ¿Cuál? Que si yo pierdo mi trabajo, es para allá que voy a buscar mi silla. Excelente. Fran, vamos a pausar. Adelante. Y volvemos en un momento. Regresamos. Te estaba diciendo fuera del aire algo. Mira, en abril, mayo del 2003, Teo Veras se me acerca. Yo lo conocía hace tiempo, conocí a su esposa, Pura, y bueno, para que trabajara con él. Él quería que yo trabajara con él en matutino, en deportes. Pero ¿qué pasa? Me llaman de los Panamericanos para que me encargue de los centros de prensa de Santo Domingo 2003. Y ya no iba a tener tiempo de trabajar, eso es en abril. Y por eso no empecé a trabajar con Teo Veras. Fíjate cómo corroboro con lo que me estás diciendo, que cuando yo te decía que le dimos servicios de noticias informativas deportivas a Teo, yo era trabajando para Editora AA, para Diario Libre. Sí. Y él estaba tratando de tapar huecos, pero él no tenía una gente en cabina. Entonces lo que nosotros le mandamos era prácticamente una grabación que ponía los deportes al día, pero él estaba buscando a alguien. Y es la necesidad que me hace llegar donde Teo. Cuando la quiebra de Baninter, que nos quedamos en el aire todos, yo tuve que buscar qué hacer. De hecho, eso me trajo problemas serios personales, de finanzas y otras cosas más. A ti solo. A todos. Entonces, es por eso que yo llego donde don Teo, y don Teo me dice que sí, pero por un mes. Él fue muy claro. Vamos a hacerlo por un mes, pero pasó agosto. Yo vi lo que yo estaba aprendiendo de él, como una esponja. Yo absorbí toda esa enseñanza de ese maestro. Y en ese tiempo él tuvo el tema de la separación y divorcio de doña Pura.
luego se casa con la actual, hoy en día la señora, la viuda de Don Teo, con Betsabé. Y en ese interín hicimos una confianza y una amistad tan grande que hubo días que me tocaba a mí hacer el programa, que él no iba, que no podía, porque él estaba pasando por aquella crisis. Y de un momento a otro hasta se fue del país, por asuntos de salud y otras veces por asuntos de vacaciones, y era a mí que me dejaban leyendo las noticias. O sea, te creo perfectamente y me alegro enterarme de que yo estuve a ese nivel, porque ya tú eras un periodista consagrado y para mí yo estaba apenas comenzando. Y fíjate por qué. Yo siento que he tenido muchas veces decisiones erradas. Cuando yo estuve en Televida, año 95 al 98, me llegó la fuerza financiera de tener mi propio programa. Por primera vez un programa mío, del muchachito que empezó en 1986, a dar tumbos en los medios. Es en el 95 cuando me hacen gerente de producción y programación de Televida. ¿Por qué? Porque yo estaba como editor deportivo en ese noticiero que producía Josefina Navarro, y el gerente tenía que irse del país. Y él es que me señala y dice, pero aquí ustedes tienen a Frank, que sabe más que yo de televisión, y me ofrecen el puesto. Y ahí es donde yo comienzo otra vez a cobrar un sueldo. Y yo decía, ahora que tengo la fuerza, que tengo quizás un carguito, por llamarlo de alguna manera, yo voy a poner mi propio programa. ¿Tú sabes de qué lo puse? De cine, no de deportes. Me fascina el cine de toda la vida. Y arranqué con Cinevida, se llamaba el programa, donde yo decía, yo no soy un crítico de cine, porque yo no sé de esto, porque yo soy de deportes. Y mientras hacía deportes en los noticieros y demás, hacía un programa de cine semanal, que hasta nos invitaron a las premiers de Balbuena, de Nueva York. Por fin llegó Balbuena, allá en Nueva York, y entrevistamos que sea Celia Cruz, que aquella premier, el propio Luisito Martí, Dios lo tenga en gloria, nos llamó después para felicitarnos, porque esa era mi pasión real. Y el deporte era mi trabajo, así era que yo lo veía. Todos hemos cometido errores. Yo por estar en Baninter, que trabajaba en el área de prensa y relaciones públicas en Baninter, no fui editor deportivo de un periódico, que mi pasión siempre ha sido la prensa escrita. Y no fui editor deportivo de ese periódico, uno de los más prestigiosos del país. No acepté el cargo. Y después, cuando pude serlo, pues sucedieron cosas que lo impidieron. Todos cometemos ese tipo de errores. Decisiones sobre la marcha que uno va corrigiendo. Pero para mí no fue un error. Yo viví una etapa, yo disfruté muchísimo aquello de Cinevida, y yo me metí incluso en filmaciones y todo, siendo el editor deportivo de un medio, a ver las filmaciones. Nunca se me olvidará que Giovanni Cruz nos invitó una vez a la filmación de Para Vivir o Morir, una película de Radel Villalona, hijo de don Rafael Villalona. Ambos están ya con nuestro Señor, y yo aprendí, gocé muchísimo ver cómo se filmaba, cómo detrás de cámara uno podía ver cosas que la magia del cine no te permite ver en pantalla. Entonces yo no lo veo como un error. Ahora, siempre mi vocación fue esto, y algo que no dije fue que en el momento en que mi madre se nos enferma por primera vez, porque gracias a Dios la tuvimos hasta febrero del 2020, te estoy hablando de los 90 bajitos, lo que yo sabía hacer era esto. A mi madre, que trabajó en Cervecería Nacional Dominicana por más de 20 años, le diagnosticaron un problema serio en un riñón y le dieron un año de licencia. Y al año, cuando ella vuelve, ya la empresa había cambiado de dueños, y los dueños, que era don José León Asensio y familia, le dice, mira, ya te dimos un año de licencia, tú tienes que volver o te liquidamos. Y mi mamá, que nos veía como madre única, porque mi papá hace mucho tiempo no estaba en la casa y tenía sus aportes, pero como que no eran los aportes que podemos decir para mantener una familia. Mi mamá lo que hizo fue llorar muchísimo, y mi hermana Yanini, Camilo y yo decidimos, no, nosotros aquí vamos a trabajar nosotros. Y lo que yo sabía hacer era esto. Entonces es cuando comienzo a entender que Dios me puso ahí con un propósito. Dios me puso en aquellas páginas deportivas, tocó el corazón de Eliseo Alba, tocó el corazón de Odalí Santiago, para darme un oficio. Porque vuelvo y digo, yo veía aquello como un lujo, como que yo soy el muchachito que sale en televisión hablando de basquetbol. Cuando tú recuerdas lo difícil que era entrar a televisión. No era como ahora, que usted hasta con un celular ya tiene un medio en YouTube. O sea, entrar a un medio de televisión era sumamente difícil, las oportunidades eran muy difíciles. ¿De qué año tú hablas, Frank? Estamos hablando... 90,
90 bajito. 90 bajito. Sí. Imagínate entonces yo en los 70 y 80. Lo difícil que fue poder penetrar. Es así. La historia Son etapas difíciles. Claro, la historia de don Tomás Troncoso. Dios lo tenga en gloria. Don Tomás contaba que él se le personaba a Elis Pérez. Sí, así fue. Y don Elis hoy en día lo cuenta con gusto y se ríe muchísimo, pero era, mira, era como aquí viene otra vez déjame ver qué es lo que tú quieres. No, que yo creo que yo puedo hacer eso que ustedes hacen. Pero lo primero es el recelo que existía en aquella época. Pero te quiere venir a desplazarme en mi medio, hacer lo que yo hago. No, así no. Y Odalí Santiago. Así era. Te veían como una amenaza. Así es. Y Odalí Santiago me da la oportunidad, gracias a lo que Eliseo Alba le propuso. Odalí no vaciló. Automáticamente Odalí Santiago dijo, pero tú tienes a Fran aquí. Tanto es así que yo recuerdo que después que terminé la reunión, yo me le acerco a Eliseo Alba y le digo, como en secreto, ustedes no tienen como un brochurcito de las instrucciones de lo que yo voy a hacer. Y él lo que hizo fue reírse de mí. Digo, pero esto es un muchacho. y entonces, lo que para mí era un secreto para él se lo vociferó a todo el que estaba ahí. Miren, búscale un brochure a Frank, que él empieza el lunes. Así es. Entonces, Frank, pero hemos llevado una secuencia, pero tú saltaste algo. Sí, desde el 2003 me fui al 2014, cuando hablé de Eliseo, de don Teo Veras. El 2003 para mí fue el año duro. Cuando mi madre partió con el Señor, alguien me dijo, ahora tú vas a hacerte un hombre de verdad. Yo creo que ese proceso se consagró ahí, porque ya no tenía a mi madre para buscar oraciones de ella y para buscar consejos. Pero ese proceso comenzó en el 2003, para mí, cuando me vi sin trabajo, por la quiebra del banco, cuando me vi sin ningún tipo de facilidad, sin más que las relaciones que yo había hecho. Entonces comencé a crear. Viene la revista Mister Deportes, que después pasé a ser un programa, un periódico tabloide. Luego viene el programa. Agradezco muchísimo siempre a la gente del Canal 7, a don Rolando González, a José Miguel Bonetti, que me dieron la oportunidad de tener Mister Deportes como programa. ¿Y en qué horario? Justo después de la lucha libre, que se veía muchísimo, los sábados. Y yo heredaba una gran cantidad de audiencia y pudimos vender bien. O sea, tuve que ponerme creativo y así nace lo que realmente hoy en día se conoce como Frank Camilo, conocedor. Vuelvo y digo, yo no me gradué, yo no terminé. Pero si por conocimientos yo pudiera decir que tengo un honoris causa de mi profesión. Por eso puedo dirigir un canal. Entonces, todo eso fue sobre la base de la necesidad, de ir creando, de ir haciendo cosas, al extremo de que me voy en un momento determinado donde Carlos Alfredo, y le digo, hermano, ya yo lo había entrevistado antes en Mister Deportes. Y le digo, Carlos, vamos a hacer deportes en Gózalo. Sí, Fran, yo no te puedo pagar, búscate un anuncio. Y así, por ahí hemos pasado todos. Sí. Búscate tu anuncio. Eso, entonces yo voy a trabajar y encima yo tengo que buscar cómo pagarme. Sí, esa es la televisión dominicana. Si usted no lo entiende así, lo siento, póngase a hacer otra cosa. Siempre ha sido así, o casi siempre ha sido así. Esa es la televisión. Tú vas a estar aquí como un pasante. Yo tengo que dar gracias a Dios por eso, porque mi tiempo de pasante fue muy corto. Cuando Juan Lamour me puso aquella, en lo que yo mencionaba al principio, porque los mismos productores comenzaban a ayudarme, entre comillas, era una ayuda. Y cuando llega Anita Ontiveros a dirigir el Canal 7, Anita Ontiveros dice, ¿quién fue que hizo esa promoción? Llámenlo. Y va una gente y me dice, lloroso, Fran, te van a votar, tú no estás nombrado. No, pero yo doy el frente, ¿a dónde hay que ir? La nueva directora te quiere ver. Y ella lo que me dijo fue, vamos a nombrarte, mi hijo, tú no puedes estar haciendo eso ni cogiéndole cuarto a los productores. Y por ahí arranqué, que Anita siempre le tendría ese agradecimiento, a Anita Ontiveros. Entonces, volviendo al tema, en Gózalo, que era un programa que iba antes del programa de don Freddy Veras Goico, yo tengo la oportunidad de volver a ver a don Freddy, que ya lo conocía de la época de Baninter, de RNN, y que había trabajado con él la cobertura, y con Giancarlos Veras como productor, la cobertura de la Antorcha de los Juegos Panamericanos y su recorrido por Estados Unidos. No sé si recordarás que la Antorcha fue primero a México, sí, y luego fue por varias ciudades de Estados Unidos, y ahí nosotros la alcanzamos. Estuvimos en Boston, Nueva York, estuvimos en Miami, estuvimos en Puerto Rico, llevando la Antorcha a los dominicanos en ese recorrido que daba ya con la inauguración de los Juegos. Y don Freddy me dice un día, Fran, pero vamos a hacer deportes también, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, vamos arriba, y llega el clásico del 2006, clásico mundial de béisbol del 2006. Le digo, don Freddy, vamos a hacer un segmento desde Estados Unidos que le reporte a Carlos Alfredo y que le reporte a usted tiene 2 horas, una vez por hora.
Me dijo, si eso no me cuesta un centavo, mijo, no hay problema. Digo, no, yo me encargo, le digo. Yo busco ese dinero y tengo que agradecer, siempre le daré gracias a Felipe J. Payano, que a la sazón era ministro de Deportes, y es a quien yo le presento el proyecto y me dice, ¿cómo? Para don Freddy Bragoico cuenta con nosotros, Frank. Y es quien me paga lo que valía el satélite, que aquel entonces era mucho dinero. Hoy en día con el internet es facilísimo transmitir de fuera, como mandar videitos o mensajes. Sí. Pero en aquel entonces una ventana de satélite costaba un dineral. Y gracias a eso entonces me voy a cubrir con mi periódico revista Mister Deportes debajo del brazo, mi programa Mister Deportes, pero cubriendo también para Gózalo de Carlos Alfredo y para Punto Final, que en ese momento se llamaba Con Freddy y Punto. Ahí nosotros compartimos mucho en eso. Así es. En ese clásico mundial, en ese primer clásico. Yo tengo unas Que yo era- anécdotas contigo que se las cuento a mis hijos. Pero no lo diga que Jaime. No voy a decir que tiene que ver con Albert Pujols, pero no estoy autorizado. Yo era el director de prensa del equipo dominicano. Vamos a la última pausa, Frank, y volvemos un momento. Frank, ha sido largo el trayecto. Sí, Entonces, sí, definitivamente. Entonces, vino, ya en el 2014, caes aquí, CDN de Sport Match. Sí, 2013, octubre del 2013 comienza este 2013. canal, que en ese momento se llamaba CDN Sport Max, hasta enero del 2020. Que fue ahora CDN Deportes. Correcto, correcto. Entonces, Frank, los nuevos planes del canal, todas las cosas que ha hecho, tienes revista deportiva, tienes muchísimos proyectos. Háblanos de eso brevemente. Mira, yo voy a hablar aquí por primera vez de un proyecto que yo sé que te va a gustar muchísimo. Independientemente de que estamos renovando con la NBA, nos vamos a mantener con la próxima temporada de la NBA, vamos a seguir dándole calor al baloncesto con un proyecto que va a tener el canal de baloncesto 3x3. La gente no conoce lo mucho que se está practicando. No el 21 tradicional, el baloncesto 3x3 que ya es olímpico, que ya fue invitado a los Juegos Olímpicos. Vamos a tener regionales en diferentes pueblos y una gran final ya está, no sé si debería, bueno, estamos en tu programa, ya está en noviembre 26 reservado para una gran final con una fiesta de baloncesto 3x3 y los equipos campeones de 6 pueblos donde vamos a estar desarrollando el evento. Esto es algo un proyecto muy personal, muy mío. Como yo comencé con baloncesto, me gusta muchísimo. Y además, Rafael Uribe, Elka Jiménez, Alejandro Bretón, la gente de la Federación de Baloncesto nos han abierto las puertas porque el 3x3 mide su ranking mundial diferente a los demás. Lo mide sobre la base de eventos y de jugadores registrados. Entonces, hemos hecho una sinergia, hemos hecho una combinación donde estamos en el ganar-ganar y la federación va a ir registrando jugadores de 12 equipos en cada pueblo donde estemos y esos jugadores le van a subir al país de ranking, además del torneo que vamos a estar. Esto es una primicia y cuidado si me niego a hablar de eso hasta Mister Deportes después. No me pregunten más porque eso es un regalo que le traje a Mario Emilio. Qué bien, Frank. El canal ha sido rentable, se ha tenido, bueno, ya son 9 años. Correcto. El proyecto, en octubre será 9 años. Sí, 9 años. El proyecto ha sido muy bien recibido por el público. Los programas, tanto en CDN Sport Match como en CDN Deportes, han tenido muchas figuras. Se han transmitido Juegos Olímpicos. Correcto. ¿Seguirán esa misma línea? Tenemos otra anécdota tú y yo con los Juegos Olímpicos, pero no entremos en eso ahora. Sí, la intención es esa. Además del 3x3 que genera nuestro contenido, es mantenerlo. Lo de la rentabilidad yo tengo que reconocer que no ha sido siempre rentable. Ha tenido sus altas y sus bajas y que ha sido una escuela. No solamente para mí, sino también para el televidente. Hemos tenido que explicar más de una vez qué son los derechos de televisión. ¿Por qué un canal puede transmitir un día Grandes Ligas y otro día no? ¿Por qué después que estás transmitiendo Grandes Ligas puede poner un juego y no puede poner otros? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos Grandes Ligas aquí, que Bartolo Colón iba a romper el récord de Denis Martínez, nosotros llamamos a Grandes Ligas, ese juego yo lo quiero. Y la respuesta fue, no, el juego le pertenece a Facebook. Ellos tenían un acuerdo con Facebook de que algunos juegos particulares, y ese cayó en esa canasta, eran exclusivos para Facebook, que ni siquiera en televisión americana iba a estar. Ese tipo de cosas la gente no le entiende.
Cuando ellos te dicen, ¿qué clase de canal es ese que tú tienes NBA y no me pones todos los juegos del Horford? Es que no es uno. Sí. Y con la NBA tenemos la ventaja de que los juegos que nos pasan son juegos exclusivos del canal. Esos juegos para el país no lo puede ver usted en ningún otro canal de cable ni en ningún otro lugar, porque es parte del acuerdo en el que hemos llegado. O sea, el calendario que tenemos son juegos exclusivos hasta la final, donde ya en la final todo el mundo participa. MLB. No está por aquí. De hecho, tengo que reconocer el buen trabajo que han hecho los amigos de Corripio, Juan José, que está por ahí, mi querido hermano de la iglesia, Juan José Rodríguez. Tienen los derechos y han renovado con ellos. Fran, gracias. Un placer. El placer ha sido mío de que... No vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, de tu experiencia. Hablamos luego de los Juegos Olímpicos. Un placer tenerte aquí, esta trayectoria tan amplia. Gracias. Yo la conocí la mayor parte de los detalles, pero he conocido también cosas que se me habían olvidado quizás, pero ha sido una trayectoria fructífera, de mucho trabajo sobre todo y de éxitos. Te felicito. Muchas gracias. Y no hablamos de los picoteos, los tuyos y los míos, maestras de ceremonia, relaciones públicas. La maestría de ceremonia me ha gustado muchísimo, pero básicamente, sé que terminó el tiempo, perdón, esos 3 años que me tocó hacer la cena olímpica, cuánto se aprendió, Sí. Y cómo trabaja Luisín. Dios te bendiga, Luisín Mejía. Bien, gracias de nuevo a Fran Camilo y gracias a ustedes por estar con nosotros en Protagonistas y será hasta una próxima ocasión en nuestro programa. Hasta entonces.